que desde la universidad nos han dado este espacio de reflexión, de participación a la Escuela de Desarrollo Social y Humano, conmemorando los 40 años de la recuperación de la democracia. Hoy nos acompaña el doctor Raúl Alconada Cepé, quien ha sido un activo funcionario durante la gestión del doctor Raúl Alfonsín, comenzando su gestión como subsecretario de Asuntos Latinoamericanos. Luego, en mayo del año 87, estuvo a cargo de la Secretaría de Defensa de la Nación y al año siguiente fue vicecanciller. Pero más allá de su destacada trayectoria, cabe destacar que es un referente de la militancia y que ha jugado un rol importante junto con otros en la recuperación de la democracia. Y a nosotros realmente nos hemos siempre referenciado con él por su claridad, por su sabiduría y sobre todo por su apertura. Así que sin más, Raúl, aquí estamos con vos. Adelante. Muchísimas gracias. Además un honor estar acá, no solamente en la universidad, sino en San Antonio de Areco. Nunca había estado. Carmen de Areco sí, por razones profesionales, Paradero también, por alguna rosca política juvenil, pero en San Antonio de Areco no. Es decir, que estoy invicto hasta ahora. Las macanas que haga hoy ya van en una cuenta nueva. Atrás no llevo ningún recuerdo en deuda. Cuando Guillermo me invitó, me salió la duda que en este momento sacar un tema tan formal como la política exterior, cuando tenemos cosas en la cabeza que nos dan vuelta y que nos pegan en el cerebro cada 2 segundos. Entonces creo que podemos hacer como un mix y conversar variadas cosas, porque creo que lo que nos está faltando a veces es una conversación un poco más profunda. Creo que había un chileno que estaba de profesor, creo que en una universidad española, pero ese día estaba dando una charla en Extremadura, España, y me acuerdo que dijo algo estupendo, que dijo: hemos pasado del logo al ícono. Entonces, cuando uno se maneja con el logo, se maneja con un conocimiento, con una frase, una idea. En cambio, cuando yo lo tengo que reducir al ícono, y además los más jóvenes son los que más saben cómo se manejan esos emojis, es maravilloso que después de 3.000, 4.000 años volvamos al jeroglífico. Es algo realmente llamativo cómo hemos logrado eso. Y es porque los teléfonos no pueden escribir, no, porque tenemos que cortito, entonces una sonrisita. Y para los que no vemos bien a veces, no sabemos si el emoji está llorando, se está riendo, qué está haciendo el emoji, está escupiendo. El otro día alguien decía, y sí, la idea para que sea válida se tiene que explicar en 20 segundos, 30 segundos. Mi hija es profesora de letras y un sobrino mío, Alconada Mon, que escribe de La Nación, conversamos mucho siempre sobre esto. Cuando uno tiene la suerte de leer grandes libros, grandes libros, uno lo que extrae son 2 ideas, 3 ideas. Incluso hasta uno se olvida cómo termina el libro. Los libros más grandiosos de Dostoyevsky, los he leído 3 veces y nunca me acuerdo cómo terminan. Y a lo mejor les he sacado 1, 2 ideas, 3 ideas, y son así. Entonces,
que yo esa idea la pueda transmitir en 20 segundos, cuando a uno le llevó varios días leer, es llamativo. Y estamos ante unos medios de comunicación que tienen una presencia. El otro día lo dijo, no me acuerdo si Vargas Llosa o Sergio Ramírez, cuando le dieron un premio, dijo, con el actual sistema de comunicación uno no sabe si es el que comunica o el que comunican, porque uno está en un despelote tan grande de saber todo esto. Recién cuando, antes de entrar, tuve el placer de dar una nota a un periodista de aquí, y entonces salía el tema de la tradición, de la transición, y yo le decía que también había que acordarse de la consolidación. Alfonsín, me acuerdo que en los documentos, en los papeles, siempre intercambiaba transición, consolidación. No es lo mismo. Transición es la adecuación a las instituciones nuevas y los elementos nuevos que yo voy incorporando, ¿no es cierto? Que los voy acomodando, que voy incorporando cosas. Y la consolidación es hacer algo un poco más profundo. Un día estábamos en Roma con el presidente Alfonsín y el presidente Kirchner. Habíamos ido por el tema del Papa, que iba a asumir un nuevo Papa, Benedicto XVI. Y hicimos un café a la mañana, como 2 horas, ahí en el hotel. Néstor Kirchner me decía, Gordo, quiero hablar con Alfonsín, pero delante tuyo, porque el día anterior habían estado almorzando con Alberto Fernández, con Cristina, Néstor y Alfonsín. Y el diálogo fue mucho más serio, obviamente. Y él quería otro diálogo. Habíamos sido compañeros de facultad. Entonces me dice, Gordo, tráetelo al viejo y charlamos abajo. Y me acuerdo que una cosa que me impactó, cuando Néstor le dijo a Alfonsín, Raúl, usted sabe a mí que me entregaron un despacho, una lámpara y una llave, doctor. Nada, Raúl, nada, vacío. Y eso es una figura que es muy buena, porque efectivamente el poder se entrega en abstracto cuando es la transmisión de mando. El teléfono, sí, él llega a todos los teléfonos, llega a dar la orden y le hacen la veña, pero el poder, el ejercicio del poder, yo creo que si uno suma todo el poder institucional que existe en la Argentina, todos los ministros del gabinete, todos los diputados, todos los senadores, todos los jueces, todos los gobernadores, y a lo mejor está cerca del 45 o 50% del poder. Hay otro 50% que está totalmente afuera de las instituciones, que uno no lo conoce, pero que hablan, tienen teléfono, tienen mail, tienen una presencia extraordinaria, tienen una capacidad para defender sus propios intereses como una maravilla, y logran además algo que es importantísimo, exponer que lo de ellos no son intereses, no es materia cuestionable, sino que tiene la objetividad de la ley de gravedad. Si alguno de nosotros pretendiese derogar la ley de gravedad, sería un gran estúpido, porque el puente se le va a caer igual. Y entonces estas leyes las presentan como que son de la misma seriedad y que son inamovibles. Y no es así. Ayer, leyendo, me metí por razones profesionales a leer sobre historias del pueblo judío,
2 libros, ya me leí, estoy ya en el tercero, un libro de Paul Johnson, y explica algo, si a mí no se me había pasado por la cabeza, de Moisés, que como que la democracia significa igualdad, libertad y justicia. Justicia. Y la justicia es algo que a veces la gente se olvida, y para establecer, para pelear por la justicia. Yo me acuerdo el discurso de Alfonsín en la Casa Blanca. Estábamos en Caracas, estábamos en Brasilia, preparando el discurso de Alfonsín ante el Congreso, que iba a tener que hablar, pero previamente teníamos que hacer un trámite, preparar unas líneas, 3, 4 párrafos, para contestarle a Reagan en la recepción que le iba a dar en el jardín de la Casa Blanca. Y nos mandan 4 o 5 párrafos tontos, frívolos, esas cosas simplemente formales. Pero tuvimos la suerte que el presidente de Venezuela, Lucinchi, le cuenta en la reunión que tuvo en Brasilia esos días: mire, Raúl, que le pueden cambiar el discurso. A mí me lo cambiaron. Con ese anticipo, Alfonsín, me acuerdo que dijo que se preocupe Reagan, yo estoy tranquilo. Y cuando llegamos, efectivamente, Reagan le cambió el discurso y nos reclama por un respaldo más activo a los contras y a Estados Unidos en el conflicto de América Central, y nos reclama seriedad y responsabilidad en el tema de la deuda externa. Y Alfonsín le dio una clase de lo que era el derecho político latinoamericano, interamericano, de lo que era la búsqueda de la justicia, de la corresponsabilidad en el tema de la deuda. Una maravilla. Fue, yo creo, es decir, nunca hubiéramos podido escribir un discurso con esa calidad, que fue producto de la bronca que le dio Alfonsín con la clase que nos pretendió dar el señor Reagan. Y la justicia es algo muy lindo. Cuando los abogados prestamos juramento en el colegio de abogados de la ciudad de La Plata, del departamento de La Plata, nos entregan, no sé si siguen entregando, los mandamientos del abogado, del jurista uruguayo Eduardo Couture. Y en uno de los mandamientos, no sé en cuál, dice: lucha por el derecho y por la justicia. Pero si en algún momento entran en conflicto el derecho y la justicia, defiende la justicia. Es algo que es duro, porque parece que me estoy emancipando contra el derecho. Simplemente es que yo reconozco que el derecho es una construcción humana, es la correlación de fuerzas de un momento, y entonces establezco esa ley en ese momento. La justicia no. La justicia es mucho más delicada su búsqueda. Hasta ahora, por más que sea vieja, la definición que más se ajusta es la de Kant, que el comportamiento tuyo, si fuese compartido universalmente, haría un mundo mejor. Yo creo que tal vez sea la de Rawls, que es el filósofo norteamericano que trajo el tema de la justicia. Es muy bueno, tiene definiciones extraordinarias. Por ejemplo, una que pone en duda los que defienden la seguridad jurídica a ultranza, que dice:
Si las instituciones terminan dando un producto que es injusto, cambiemos la institución. Porque la institución tiene que tener como finalidad un fin justo. Y si no es así, pero ahí viene el debate sobre lo de la justicia. Hay algo simpático, no viene a cuento, pero es algo simpático, histórico, y además en un libro que tiene como 500, 600 páginas, que Caputo y yo teníamos presente el mismo párrafo. Estamos escribiendo un informe sobre democracia en América Latina y Caputo me dice: ¿Vos sabés sobre el diálogo entre los atenienses y los melios? Digo, sí, el de la justicia. ¿En serio, vos lo tenés? Sí, lo tengo. Y Dante lo puso. Provocó espanto en Naciones Unidas y se armó una confusión tan grande. Le vetaron esos párrafos de Tucídides, 420 a.C., pero con censura en el 2005, es insólito. Pero por la voluntad de la censura se pasó tanto que finalmente quedó como si fuese el texto de todo el libro. Sí, fue mucho mejor, porque lo fueron corriendo de lugar y se ve que alguien, en vez de haberlo tirado, lo puso en un lugar importantísimo y no quedó. Y es cuando los atenienses llegan ahí a ver a los melios, ya para atacarlos, y los intiman que se tienen que rendir, pues si no los van a decapitar a todos. Entonces los melios piden hablar. Los atenienses lo atienden, y dicen: sí, ¿cómo no? ¿De qué quiere hablar? Que lo que ustedes van a hacer es injusto. Y los atenienses lo miran y le dicen: no, perdón, estamos mal. La justicia es entre iguales. Los atenienses no hablamos de justicia con cualquiera. Y ahí nomás le cortaron la cabeza a todos los medios. Y entonces la justicia ante el mundo. Nosotros llegamos a las elecciones, llegamos al poder en el año 83. Vinieron 12, 13, 14, 15 jefes de Estado, montón de Europa. Eran muy amigos, excelentes amigos. Cuando íbamos a la Internacional Socialista la pasábamos muy bien. Pero pasa algo en el orden internacional en que hay como una bipolaridad. El amigo que está en el gobierno, Andriotti, Craxi, Mitterrand en Francia, Felipe González en España, está todo bárbaro cuando comemos y esto. Ahora, cuando el delegado de ellos viene al Fondo Monetario, es como si viniera de Marte, de Júpiter, de Venus, porque no tiene nada que ver con el país que representa. Entonces, tienen un concepto sobre la justicia bastante sui generis. Sí a la democracia, pero no te doy los instrumentos que vos necesitas para que la democracia se consolide en tu país. Si yo tengo que gastar el Producto Bruto en pagar la deuda externa, no veo cómo voy a poder ayudar al productor, al industrial, al trabajador, a los médicos, a los maestros. Entonces, todos orgullosos del nivel de educación que tiene la Argentina. Pero eso hay que pagar presupuestos de educación. Y así presupuestos para las Fuerzas Armadas, y para la salud, Pero cuando tengo que mantener el presupuesto, necesito dejar de pagar una parte de la deuda, y esa parte ya es un escándalo. Entonces, eso fue lo que más costó, que era cómo tener fuerza frente al otro. En abril del año 84, yo era subsecretario de América Latina, los primeros años. Después fui vicecanciller.
pero los primeros años era solamente de América Latina. Por alguna razón rara, Estados Unidos quedó dentro de América Latina, en el gobierno nuestro. Yo creo que era un poco como Alfonsín decía, todos los temas en común que tenemos con Estados Unidos, la mayoría son de América Latina. Entonces vos, Raulito, vas a Estados Unidos, incluso el colega mío de la otra subsecretaría, que la que tenía Estados Unidos formalmente, viajaba una vez cada 4 meses a Washington. Yo viajaba todos los meses, porque todos los meses había algo, Chile, Paraguay, Cuba, Nicaragua, Centroamérica, siempre había cosas. En la primera reunión que fuimos, Caputo, mi colega Maurat, Romero, también otro colega, y yo, y Jorgito Sábato, que no era nada todavía, era asesor de Alfonsín, pero se había tomado un laburo, se había ido a Estados Unidos a analizar cómo decidía Estados Unidos. Creo que es el hombre más inteligente que yo he conocido en mi vida, Jorgito Sábato. Y el tipo se pasó 2 meses hablando con todo el planeta, con todo el mundo de Estados Unidos, cómo se tomaban las decisiones en ese país. Bueno, fuimos los 5 ahí a la reunión, y adelante nuestro estaban sentados 4 o 5 señores, de este lado 5, y lo primero que ves en la pared de atrás son los relojes. Y cada reloj es la hora de una crisis mundial. Para ellos las crisis mundiales no son abstractas, entonces había como 7 relojes y nosotros mirábamos. Y después, el pequeño detalle, los 5 que teníamos enfrente eran los que habían hecho los episodios, las acciones políticas sobre las cuales habíamos leído nosotros. Ellos producían la política internacional, nosotros la estudiábamos o la leíamos. Pero igualdad, nada. Cuando después de 2 o 3 años nos convertimos lentamente en actores, teníamos algo que decir sobre Chile, algo que decir sobre Paraguay, teníamos algo que decir sobre Centroamérica, sobre Cuba. Entonces Estados Unidos llamaba por teléfono, mandaba a alguien acá, o pedía que fuéramos, y conversábamos. Y ya empezábamos a conversar un poco más parejo. Y esto se hizo mucho más parejo cuando, para el tema de la deuda, creamos el grupo de Cartagena, Consenso de Cartagena. Para el tema de Centroamérica, el grupo de apoyo al grupo de Contadora. Y después, ya con los 2 grupos formados, hicimos el grupo de Río, que era solamente de coordinación política. Cuando uno está en el despacho de Cancillería y a las 6 de la tarde suena el teléfono de Washington, y nos dice nuestro colega del Departamento de Estado, tengo que hablar con el amigo, con el colega del Departamento del Tesoro. Me dice que hay un préstamo muy grande que está pendiente nuestro, a ustedes. Y me pregunta si ustedes son amigos. Y yo cuando veo el último documento de ustedes sobre Nicaragua, y me cuesta decirles que sí. Cuando vuelve a poder responder, mirá, es lo que hemos resuelto con Brasil, con México, Venezuela, Colombia, Perú, Uruguay, Chile. Chile no. Uno se siente mucho más cómodo. Uno se siente pero mucho más suelto, como diciendo, andar a reclamarle también a los otros, porque somos 6, 7, 8 países que estamos en esto. Y ahí fuimos ganando un espacio. Centroamérica conseguimos la solución pacífica, lamentablemente no los convencimos. Finalmente se produjo la transición democrática
sin convencerlos. Fue triste, las elecciones se hicieron en febrero, fin de febrero del año 90. A los 2 días asumía Sanguinetti la presidencia en Uruguay. Y del 95 entonces ahí yo voy, Alfonsín viaja con Reagan en el auto hacia el hotel donde iban a anunciar que había triunfado doña Violeta Barros de Chamorro. Y yo me fui en el micrito con los senadores y con los diputados norteamericanos, habían ido con 20, 30. Y hablando entre ellos, daban sobreentendido que el logro había sido de la presión de los contras y que porque habían presionado con una revolución, con una contrarrevolución, habían convencido a los sandinistas que entregaran elecciones libres. Entonces ahí lo que da tristeza, porque uno sabe que no fue así, uno sabe que nos esforzamos y que nos esforzamos mucho, pero bueno, lo que sí se pudo lograr fue eso, fue que hubiese elecciones. Me acuerdo que una viceministra nicaragüense pobre, Mari, nos va a despedir al aeropuerto y le da un beso a Alfonsín respetuosamente. Su marido era Chamorro, uno de los tantos chamorros del Frente Sandinista, y cuando me va a dar un beso a mí, dice: gordo boludo, nos hicieron votar y ahora ¿qué hacemos? Perdimos el gobierno. Entonces yo le digo: bueno, elecciones limpias, pero tan limpias no, querida. ¿A quién se le iba a ocurrir que las iban a hacer tan limpias que iban a reconocer que perdían? Anda boludo, anda, desaparece de acá. Nos querían matar. Y Fidel Castro le dijo a Daniel Ortega: Daniel, una revolución no se plebiscita nunca, chico. O la gana o no la gana, pero si la gana no la plebiscita, va a estar preguntando: ¿están de acuerdo? Pero están locos. Bueno, pero gracias a Dios logramos que eso no terminase en una guerra, porque esa guerra tenía un dilema irresoluble para nosotros. Mandábamos un ejército a defender a Nicaragua. No. Nos sumábamos al ejército de Estados Unidos a ocupar Nicaragua. No. Entonces, como decía Caputo, cuando las dos soluciones del dilema son imposibles, anticipate al dilema. Y gracias a Dios pudimos. Pero los otros dilemas que nos quedaban, el primero de todos fue el del Beagle, que afortunadamente tuvimos decisión y aprovechamos el impulso del triunfo del 30 de octubre. El 10 de diciembre entramos y ya empezamos con eso, y en noviembre, cuando se hizo la consulta, el 25 de noviembre, se votó el 80%, siendo voluntaria, votó el 80% de la sociedad argentina y ganamos 82 a no sé cuánto, afanando. Y eso lo resolvimos bien. Teníamos clarísimo que Pinochet iba a buscar un conflicto con la Argentina y con Alfonsín para unificar a la posición interna. Entonces hablamos con la oposición democrática chilena y dijimos que íbamos a buscar una solución política al laudo que habíamos desconocido. Nos dijeron que sí y nos apoyaron y acompañamos, y eso, una vez que terminamos con el problema del laudo, hicimos el Tratado de Paz y Amistad. Ahí también se nos hizo mucho más fácil
íbamos a Chile, volvíamos, recibíamos a todos, viniera que viniera. Una vez fuimos a Chile para un 5 de abril, para el día de la batalla de Maipú. Había estado el Papa unos días antes y había invitado hasta los comunistas. Era el Papa. Yo me agrandé y hice la misma lista que hizo el Papa. Los invité a los comunistas, a los socialistas que no estaban. Eran dos socialismos, el de Correa y el de Núñez. Uno de los dos estaba proscrito. Invitamos a todos. Entonces el canciller me dice: Raúl, pero a la gente que invita. Mira, es la misma gente que invitó el Papa. Le digo, me imagino que al Papa no le han dicho nada. Dice, parecido, bueno, no será el Papa, pero... Y cuando vos vayas a Buenos Aires, invitá a lo que vos quieras, a Videla, a Macera, al que vos quieras, invitalo. No hacemos ningún problema. En Argentina hay una pluralidad grande, importante. ¿Entendió el mensaje? Pero nos llevó tiempo grande y lo que más nos costó, que se concretó con un viaje de Raúl Alfonsín a Estrasburgo, a Moscú, a Washington y terminó en La Habana. En Moscú, Gorbachov como que se dio el mando a Fidel. Como lo que se discute en Latinoamérica lo conversan con Fidel. Perfecto. En Estados Unidos convencimos tanto a Bush, que ya estaba cerca de ser electo, le faltaban unos meses, estaba en campaña, y a Reagan, que autorizaran a la democracia cristiana y al socialismo de Ricardo Lagos a tener una concertación mínima con los comunistas y con los socialistas que estaban proscritos. Porque Estados Unidos le seguía exigiendo que no tuviesen diálogo. Y el problema es que si no tenían diálogo, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez seguía combatiendo por las armas en Chile. Y cuando aparecían acá, en Argentina, cruzando la cordillera, aparecían guerrilleros chilenos con armas. ¿Yo qué le decía al capitán del ejército argentino, al teniente coronel? Déjelo nomás caminar, es libre. O le decía, arréstelo, mándelo a Chile. ¿Para qué? Para que lo torturen y lo maten, no. Pero tampoco le podía decir al oficial argentino, déjelo trabajar al guerrillero tranquilo, poniendo bombas en los puentes. Entonces, Alfonsín se lo explicó a Fidel, muy claro: esto no es política internacional, esto es política nacional argentina. Nosotros no podemos resolver 5.300 kilómetros de frontera con Chile un problema así. Imposible. Solucionámelo, Fidel, porque yo no tengo la posibilidad. Y Fidel se portó muy bien, cumplió, y el día 5 de octubre del año 88, que fue el plebiscito, el referéndum, en mi despacho de la Cancillería, pared por medio atrás, había un cubano del Comité Central del Partido Cubano, enviado por Fidel, que tuvo 20 horas un teléfono en vivo con Chile, para consultarse todos. Y yo tenía un teléfono exactamente igual en mi despacho, con el que después fue canciller chileno, Carlos Fernández, y fue embajador en Alemania y en Londres, en Washington, gran amigo, y era para que no hubiese ningún conflicto. Entonces, sonaron petardos en tal zona, sonaron petardos, ¿qué pasó? No, es esto, lo otro. Parece que hay urnas que están así, las urnas sí, ya se hizo una presentación, porque el Partido Comunista estaba proscripto, y lo que se le ofreció a cambio de esta concertación
de este diálogo, de esta cooperación, fue que cuando volviese la democracia a Chile, ellos iban a ser incorporados. Se hizo, y afortunadamente Pinochet perdió el referendo, tuvo que convocar elecciones, y el 11 de marzo, después que Pinochet entregase el mando a Elwin, después de eso, 3 horas después, Alfonsín llegó a Chile, porque Alfonsín había jurado que no iba a pisar Chile mientras estuviera Pinochet en el gobierno. Llegamos y al día siguiente, el 12 de marzo, cumpleaños de Alfonsín, fue uno de los días más emocionantes, tanto para Alfonsín como para mí. Cada vez que lo contábamos, se nos llenaban los ojos con algunas lágrimas, la fiesta que fue el Estadio Nacional. Y el aplauso, hubo 2 aplausos especiales ese día, los 2 conmovedores, uno a Raúl Alfonsín y otro al senador Edward Kennedy, que fue más conmovedor porque arrancó con una silbatina. Cuando dieron la representación de Estados Unidos, empieza la gente a silbar en el estadio. Y cuando dicen Kennedy, se convierte en un aplauso, en una ovación, porque Kennedy personalmente se preocupó por decenas y decenas de presos del Estado Nacional para que no murieran en ese lugar. Chile fue realmente conmovedor, y ahí sí tuvimos que ver. A veces algunos amigos peronistas nos quieren, lo dicen en serio, lo dicen como una ponderación, que tuvimos que ver con toda la transición en América Latina. No. Cuando nosotros llegamos, Bolivia era democracia. Perú, que estaba Hernán Siles Suazo. Belaún de Terry era el presidente de Perú. Osvaldo Hurtado, presidente de Ecuador. Belisario Betancourt, presidente de Colombia. Una hermosísima persona. Luis Herrera Campi, presidente de Venezuela. Es decir, había presidentes. No era que Alfonsín fue el primero y que inventó la... Y lo de Brasil y lo de Uruguay estaba casi hecho. Que yo me haga cargo del equipo 2 fechas antes que termine el campeonato, yo no salí campeón, hermano. El equipo se estaba primero y llevaba 8 puntos. No. En Brasil y Uruguay ayudamos, nos divertimos, hicimos cosas, alguna travesura, algún viaje, invitábamos demasiado a comer a Olivos, a los candidatos a presidente, pero no fuimos los que movimos, como sí en Chile, que crujió y se pudo. Y en Paraguay fue el otro. Hay una canción muy linda de Ismael Serrano, Papá, cuéntame otra vez, que dice algo así como os divertisteis amargando la vejez a oxidados dictadores, no sé cuánto. La verdad que lo que más me divirtió en los 6 años de gobierno fue joderlos a Stroessner y a Pinochet. Hasta el último día de su vida los tuvimos así. En Paraguay hicimos trabajo importante, mucho más reservado, obviamente. Todavía hay cosas que están ahí pendientes. Lo que sí, el Partido Colorado a mí me odia. Yo estaba un día de observador de la OEA y lo llamaron a Insulza, al secretario general, y le pidieron que yo me retirara de Paraguay. De Paraguay. Venía duro la cosa. No me perdonaron jamás la injerencia en contra de Stroessner.
Y yo diría que eso se fue construyendo. Se hizo un grupo extraordinario de expresidentes, y esa es la parte que uno quisiera volver a agarrar. Cuando yo leo los últimos años cosas que se dicen entre presidentes, impensado. Belisario Betancourt era conservador. Alfonsín le decía: sos el conservador más de izquierda que yo conozco, sos buenísimo. Alfonsín le decía a Julio Sanguinetti: vos sos conservador, Julito, sos conservador, y vos sos un vasco, sos un gallego duro, terco, sos... Entonces un día me acuerdo que estábamos en Chile y estábamos en un micro, y estábamos yendo para un congreso, y Sanguinetti nos dice a varios que estábamos ahí: todos hablan del misterio de cómo fue la reunión entre Bolívar y San Martín, pero ¿alguien tiene dudas? Si ustedes lo conocieron a Carlos Andrés Pérez y a Raúl Alfonsín, ahí tienen la respuesta. Carlos Andrés Pérez como Bolívar, tropical, frondoso, hablando, todo grande, los proyectos. Y Alfonsín gallego, terco, duro, no lo movés ni con un caño. Y con esas diferencias que tenían en política, la maravilla que era escucharlos hablar. La maravilla que era escucharlos hablar. Tenían en claro que lo que para ellos necesitaban era tener una América Latina autónoma, una América Latina que se pudiera parar frente al mundo y poder conversarle de igual a igual. Y ahora uno lee cosas que se dicen los presidentes, pero incluso entre presidentes afines. Espantado, no, espantado, pero por varios presidentes actuales. Creo que hemos retrocedido espantosamente. Está bien que nos vino la pandemia, está bien que se produjo la guerra de Ucrania, la guerra de Rusia contra Ucrania, Israel, el conflicto que tiene con Gaza, y no nos olvidemos de Armenia con Azerbaiyán, que también está sufriendo. Simplemente creo que nos hemos perdido el momento en que se apagó la luz en Naciones Unidas. Alguien apagó la luz, alguien apagó el parlante, alguien apagó el micrófono. Ya hacía muchos años, Vietnam nunca se había podido funcionar, Afganistán no se había podido funcionar, un montón de guerras y de pelote que había habido, nada. Pero esta incapacidad manifiesta. Yo ayer le decía a mi mujer: yo tengo pavor a que Zelensky calcule mal y que siga pidiéndole a Europa que le banque toda esta dureza que tiene en su discurso contra Rusia, y lo que se va a dar cuenta es que Europa se va a dar vuelta y lo va a dejar solo, y Rusia se lo va a llevar puesto. No quisiera decir, traigo el título de un artículo de Friedman del New York Times, que salió creo que en Clarín o Nación, que Israel no se pierdan los túneles de Gaza. Es una de las mejores síntesis que he leído sobre una exhortación que se hace. Conté recién que estoy leyendo, ya voy por el tercer libro, Paul Johnson, sobre los judíos. Mi madre, por alguna razón, siempre tuvo admiración hacia el pueblo judío.
no sé si porque estudió la Biblia, no sé por qué, pero admiración al pueblo judío. Es decir, que en mi casa si algo siempre tuve fue eso. Pero cuando uno lee que los principales líderes del mundo le están pidiendo a Israel que frene un poco, que modere un poco, que no es que no tenga razón, no es que deje que el Hamas vaya y atropelle, no, que espere un momento. No puede ser que para matar a un comandante tenga que matar a 70 civiles alrededor, porque no me da. Y que volvamos a momentos dramáticos en la humanidad. Entonces, si habíamos podido superar todo esto, si habíamos podido razonar, se acababa la dictadura en Grecia, se acababa la dictadura en España, se acabó la dictadura en Portugal, hasta China se está abriendo, todo. Volver atrás tan brutalmente. Ucrania tiene razón. Ahora, la pregunta que les hago a todos ustedes: ¿ustedes se imaginan Venezuela colocando misiles que apunten a Estados Unidos y que Estados Unidos se quede piola, tranquilo, y vaya a pedir una reunión al Consejo de Seguridad? Le pone un misilazo que le vuela a La Guaira, le vuela a Caracas, le vuela todo. Entonces, entendamos también que Rusia fue una potencia mundial, cayó mucho, cayó en parte por corresponsabilidad de Estados Unidos y de Europa, que cuando veían caerse a Gorbachov, que era un líder realmente extraordinario, excepcional, permitieron que lo reemplazaran con Yeltsin, que, con todo respeto para los mamados y para los que chupan vino, yo no tomo, pero el resto sí sé que toman, eligieron a un mamado de vodka empedernido como el señor Yeltsin para que manejara Rusia. ¿Y qué construyó? Una república mafiosa. Y ahora lo peor, tengo esa mafia, pero dirigida por un ex del cuerpo de inteligencia de los soviéticos. Buenísimo. Ahora, a ese Putin le estoy pidiendo que deje la puerta abierta del jardín, que no le va a pasar nada. No, hermano. El tipo te pide que el jardín esté cerrado, que la calle esté cortada en las dos puntas y que el vecino de enfrente sea amigo de él. Entonces, ¿tiene razón Putin? No tiene razón Putin. Es razonable esa inquietud y es razonable. Acordemos, ¿no?, que Kennedy, que fue un líder para todos nosotros, que nos acordamos, yo no sé si por la pinta que tenía, o por la mujer que tenía, o por lo que fuese, pero Kennedy era un monstruo, un fenómeno, un estadista. Cuando le mandó Khrushchev los misiles a la isla, le cruzó el barco en el mar abierto y le dijo: no pasás. Y no pasás, y no pasás. Y no pasó. Entonces, ¿a dónde se basó? ¿En qué Consejo de Seguridad? Ninguno. ¿En qué resolución? Ninguno. ¿Acuerdo? Ninguno. Él echó la fuerza, le puso el barco. No pasás. Y a partir de ahí Rusia empezó a conversar. Entonces negoció que le sacaran misiles viejos turcos que apuntaban a la Unión Soviética y todo eso. Entonces, estamos en un momento que es para pensar mucho más. Hoy leí un artículo de Federico Pinedo, que un día me acerqué a él en una reunión acá cerca en San Nicolás, cerca, en el camino por lo menos. Le dije: estoy muy preocupado. Dice: ¿por qué? Pues cada vez coincido más con vos. Entonces me dice: a lo mejor me empiezo a preocupar yo entonces. Leí el artículo, coincidí en uno, en el otro no tanto.
pero hay que pensar mucho, no hay que ideologizar. Cuando de golpe se plantea que el BRICS no, porque está China y porque está Irán. Irán también está en Naciones Unidas. Y Estados Unidos, cuando tuvo que vender armas para ganar dólares, para sostener a la contra, apoyó a Irán. Cuando Argentina, con Macri de presidente, intentó avanzar algo en el tema de los juicios, que teníamos que notificarle a los 5 imputados, me acuerdo que en ese momento pedirle a Estados Unidos que ayudara a notificar a los 5 imputados era muy difícil, porque en ese momento Estados Unidos, el aliado más importante para derrotar en tierra el califato, era Irán. Entonces, yo no sé si la solución es entrar en los BRICS, pero es una oportunidad. Son países grandes. Está Sudáfrica, que no me lo imagino de izquierda. Está la India, que tampoco es un país de izquierda. Brasil, que es Brasil. Y lo único que tengo ahí es a Rusia, que puede estar jorobando, qué sé yo. Pero que China, que sí, obviamente China está en China, con sus propios problemas, y como dijo una vez un chino, estábamos en una reunión en Shanghai, y estaba Kissinger, estaba Valéry Giscard d'Estaing, estaba Helmut Schmidt, estaban todos personajes. Estaban ellos, yo estaba de alcahuete de Alfonsino, obviamente acompañándolo, entonces podía escuchar todo lo que decían ellos, decorado. Algunos presidentes latinoamericanos, Sarney, la Madrid de México, y entonces el francés y el alemán fueron muy duros con China, con la falta de democracia en China. Y habló un señor que es el que fundó Singapur, que su hijo era primer ministro de Singapur en ese momento, no me acuerdo el nombre, y dijo algo maravilloso. Dijo: yo entiendo la preocupación de los europeos por el tema de democracia, de lo que han hablado, pero yo les pido que reflexionen que le están tratando de hablar a China. Y un chino, cuando escuche el reclamo de ustedes, la respuesta que seguramente les dé es: reconocemos que esto que ustedes están planteando en los últimos 200 años tuvo algunos efectos interesantes en una zona del mundo en el occidente. Como diciendo, el Imperio Romano se te acabó, el Imperio de Macedonia se acabó, se terminaron tantos imperios tuyos, los persas, los sumerios. ¿Cuántos imperios desaparecieron del planeta mientras ustedes inventaban otros procesos y otros mecanismos? Y desapareció todo, hermano. Y yo sigo siendo China, exactamente igual. Entonces, China es complejo, es difícil enfrentarla, creo que es absurdo. Ser obsecuente de ellos y seguidores también es absurdo, porque es perder la autonomía. Y entonces conversemos, pensemos con una gran calma estos 10 días que nos quedan. Rojas, que queda un poco más cerca de acá, ¿no? Rojas, sí. No, que San Nicolás. Sí, por ahí. En Rojas había un señor medio analfabeto que era amigo del padre de Ernesto Sábato. Y este señor estaba con un diario en la vereda, en la silla, y intentaba leer algo.
Y viene una mujer y le dice, fulano, ¿qué dice? ¿Qué dice? Contame. Y le dijo, si apenas entiendo para mí, ¿querés que te explique para vos? Y yo estoy exactamente en la misma posición. Cuando a veces algún primo o algún hermano, algún sobrino, vaya así, entonces, si apenas entiendo para mí, es un momento que hay que calmarse mucho, recuperar la calma, fundamentalmente la buena fe, saber. Balbín y Alfonsín, Balbín le repetía a Alfonsín lo que Alfonsín me repetía a mí. Para una persona de bien es muy fácil cumplir el deber, porque simplemente sabe que lo tiene que cumplir. El problema grave que tiene esa persona es saber cuál es su deber. Y ahí venía el despelote. ¿Cuál es el despelote? Estamos en un momento delicado, pero lo que le intento explicar a mi hija es que ya hemos vivido estos momentos, estos tiempos, hemos vivido momentos de una enorme confusión. Cuando en el año 66 lo destituyeron a Arturo Illia, lo hicieron ante la indiferencia absoluta del pueblo argentino. El 90% se fue tranquilo a la casa, compraron media luna, tomaron el desayuno, nada. Y se estaban instalando 7 años de antipolítica con un gobierno de iluminados, que terminó con la violencia en Argentina, con la violencia más atroz. Y después hubo otro momento en que, lamentablemente, la contradicción que nos encontramos llevó a que la gente demandase orden en la Argentina, y la cuenta de quién podía encontrar orden fue una cuenta que la gente la hizo muy fácil. Lo lamento muchísimo porque muchísimos amigos míos estuvieron en la parte que les tocó morir o desaparecer. Eran amigos míos, los quiero, los extraño, no son un número, no son 30.000, aunque me lo diga la ley, no son 30.000, pero sean los que sean, 8.000, 9.000, 10.000, son los que yo reivindico, porque no tuvieron por qué desaparecer. Pero ellos creían que llevando el esfuerzo adelante, un momento la sociedad iba a reaccionar y se iba a levantar en contra de la AAA, de López Rega, de Isabelita, y no fue así. Cuando la gente se hartó, apareció un Videla con un Macera, y más del 90% de la sociedad agachó la cabeza, y entre que no supo, no quiso saber, lo afectó el terror, quedó paralizado la impotencia, se quedaron otros 7 años con una violencia absoluta, y además destrozaron el país. Fuimos a una guerra, la perdimos, desastre total. Entonces hemos tenido momentos malos, muy malos. Ustedes todos los de atrás son más chicos, y algunos que están adelante también. Y mis hijos, esa parte ayer no me la entendían. Digo, yo no me asusto que pueda venir uno u otro, porque ya los hemos tenido, y hemos tenido cosas espantosas, y gracias a Dios no claudicamos. Lo más importante es que la democracia prevalezca, que se mantenga,
que se mantenga la política, que podamos seguir discutiendo, que podamos seguir buscando cuál es el mejor interés que favorece a la Argentina, y tratar de recrear lo que habían recreado Balbín y Alfonsín. Balbín y Perón, y Alfonsín después con Cafiero. Recrear eso, lo que nos costó, El abrazo de Perón y Balbín, una vez alguien me contó, alguien llegando, muy cercano de Balbín, que decía que un día, el día del abrazo, fueron a comer al Club Vasco. Y un periodista le preguntó qué sentía por el perdón que le había dado Perón a Balbín. Y Balbín le dijo: yo también lo perdoné a Perón. No te creas que el único que tenía que perdonar pecados acá era Perón. Y lo hicieron. Y 11 años después ganó Alfonsín. Y no hubiese ganado Alfonsín las elecciones si previamente, 11 años antes, Balbín no se hubiese abrazado con Perón. Entonces mantengamos esa calma. Había un dicho, no sé en qué libro, tampoco sé si es cierto, alguien que decía en el 93, en 1893, la revolución, llegaban a Temperley, una de esas estaciones, en plena revolución. Entonces dice: calma radicales, y terminó de decir calma radicales con los que estaban abajo, al tren que nos balean. Esa fue la contraorden, porque empezaron a balearlo los conservadores. Duró poco la toma de Temperley. Muchísimas gracias por haber escuchado. Si alguien tiene algo que decir, que protestar, que retrucar, que cuestionar, por supuesto que está en su derecho. Todo lo último que he dicho es producto de una angustia que hace ya meses me viene pegando acá en la mitad de la cabeza. Trato de no enojarme, trato de no ver televisión, de no escuchar a nadie. Hace unos años, muchos años, para el 15, el Partido Radical había resuelto votar a Macri. Estoy en el Partido Radical. Perdimos la interna con Sanz y ya me había decidido que iba a votar por otro. Y entonces me agarró un íntimo amigo mío, mi última referencia moral que me queda en la República, más joven que yo, me agarró. Nos sentamos en un café enfrente de la Universidad de La Plata y nosotros entre nosotros nos decimos en broma general, ¿no? Dice: general, ¿usted votó la interna? Sí. ¿A quién votó? A Sanz. ¿Cómo le fue? Perdí. ¿A quién vota un radical cuando pierde la interna? El que gana. ¿Y quién ganó? Macri. ¿A quién va a votar, general? Digo: no, general. Usted contestó solo, no me diga nada. A partir de ahí tuve 2 meses atroces, donde le pedí a mi mujer que no me pusiera la televisión con los discursos de Macri. Digo: porque ya me está doliendo mucho, me está doliendo espantosamente este hombre. Y si me lo ponen cada minuto que pasa, me duele mucho más todavía. Por eso ahora soy mucho más sano, no veo televisión, veo una serie, homicidios británicos, Windsor, no sé cuánto, todo en Inglaterra, en la campiña, se matan 4 o 5 viejos en todas las películas, es buenísima. No mencionan a Argentina en ninguna.
Y entonces así, más o menos, es decir, por eso no me animo a dar opiniones categóricas, nada, simplemente pensemos que lo que tenemos que hacer, salga como salga lo que salga, es mantener la calma, saber que el bien común lo tenemos que buscar entre todos, que todos somos personas humanas, que todos merecemos ser reconocidos como personas. Somos el fin último de toda la actividad política, pero requieren, para terminar de ser persona, que reconozcamos en el otro que también es persona. Si no reconocemos al otro como persona, estamos incompletos. Octavio Paz lo llamaba otredad, en el laberinto de la soledad, la otredad. Y algo ya para terminar totalmente, me acuerdo de la emoción de Raúl Alfonsín y de Felipe González, lloriqueando los dos, en Naciones Unidas. Se hizo el Consejo el Congreso Mundial del Internacional Socialista. Y compartieron un panel Simón Pérez y Arafat. Cuando Simón Pérez explicó el proceso psicológico, personal, que tuvo la primera vez que se sentó enfrente de Arafat, cuando dijo, y me di cuenta que él también tenía miedo, que él también tenía ilusión, que también tenía sueños, que tenía convicciones y que quería encontrar la paz y que sabía lo difícil que era. Encontrar en el otro todo lo que tenemos nosotros. Por eso que somos personas solamente si reconocemos que también es persona el otro. Entonces, no negaciones irreductibles, como decía Alfonsín, no negarnos como a Cristo, y que tengamos la mejor suerte posible y que sea lo mejor para este país. Bueno, brillante exposición, con todo el anecdotario tan rico que tiene Raúl. Siempre detrás de cada anecdotario hay un concepto, hay una reflexión, atravesado con un hilo conductor como es la democracia en su más sano concepto. Bien, se abre la ronda de preguntas, así que pueden preguntar cualquiera y, valga la redundancia, cualquier cosa. Se puede preguntar cómo va Boca, por ejemplo. Está jugando Boca de las 7 de la tarde. No, digo. Buenas noches. Buenas noches. Usted participó en el proceso de recuperación de la democracia, pero mi consulta va a el proceso en el que cayó la democracia. ¿Cómo lo vivió? ¿Qué sensaciones tuvo? ¿En qué lugar lo encontró? ¿Cómo encontré? ¿En qué momento? ¿Allá atrás? ¿En el 83? En el 76, cuando ¿En el cayó 73? ¿En el 76? Sí. Primero nos habíamos equivocado los dirigentes de la Juventud Radical de La Plata. Habíamos pensado que el golpe de Estado venía al estilo de Chile, con muchos presos en un solo lugar, que fue el Estadio Nacional. Eso es un país unitario, ¿no? Entonces era más razonable eso. Hicimos una reunión en mi casa 2 meses antes, en enero, y resolvimos, éramos 6 dirigentes,
cuáles eran los 3 que se quedaban en La Plata y quiénes eran los 3 que se iban al exterior. Al exterior, para ir a trabajar en el exilio, para buscar solidaridad, apoyo, como habían hecho todos los amigos chilenos. Nosotros, de hecho, apoyamos a la juventud chilena cuando Pinochet en el año 83 da el golpe de Estado. Mandamos, inconscientes, con 19 años a Marcelo Marcó a Chile, llevando papeles secretos, trayendo papeles, documentos para preparar poderes, autorizaciones para sacar gente. Si sabíamos lo importante que era tener gente afuera para eso de entrar y sacar y poder facilitar que saliese toda la gente posible. Y de hecho, el primer pasaporte que tuve fue de esa época. Y mi hijo tenía 2 meses y le dieron el pasaporte. Pero no. Al principio, los primeros días, cada hora, así a las 11, a las 12, a la 1, a las 2, nos encontrábamos en una galería en el centro de La Plata para simplemente saber que estábamos vivos, que no nos habían ido a buscar. Y fuimos postergando y no salió ninguno de los 6, nos quedamos los 6 en La Plata. Tomamos recaudos, no hacíamos pavadas, no hacíamos estupideces, nos manteníamos en contacto. Fue duro porque empezamos a recibir mensajes de compañeros cercanos del Partido Comunista o de la JP que iban desapareciendo, y sabíamos que después de desaparecidos aparecía el cuerpo. En La Plata tuvimos la desaparición de Sergio Caracachov y de Mico Teruggi. Un día nos llamaron a las 2, 3 de la tarde. Yo estaba pasando a máquina la editorial del número 1 del año 1 de la revista Causa, y estaba escrito por Sergio Caracachov, y se llamaba el artículo de Palomas y de Halcones. Y estaba escribiendo el artículo ese cuando me llamó una compañera y me dijo que lo habían secuestrado a Sergio. Nos pegó duro, muy duro, porque tal vez teníamos la soberbia de creer que nosotros, porque éramos conocidos en La Plata, porque éramos personas que teníamos relaciones, y cuando a la noche lo secuestran el viernes, el domingo aparece el cuerpo en Punta Lara, y lo llevamos a velar ahí a Betty, en la calle 46, enfrente del IOMA. Cuando estábamos adentro, pasó un auto, un Falcon, tirando tiros en la esquina, como para recordarnos con cariño la presencia de ellos. Y al día siguiente vinieron al estudio nuestro, al de Carlos Arconada, mi tío, y yo trabajaba ahí. Llegaron Alfonsín, Storani, Carlos, que era el dueño del estudio, vinieron varios. Lo teníamos recién blanqueados, pero presos, a Solari Irigoyen y a Mario Maya. Y decidimos hacer algo que no provocara, pero Freddy Storani tiene una cuota de tarado importante, que eso creo que fue lo que lo convirtió en líder todos estos años, y hizo pasar el coche con el cuerpo de Sergio por el comité de 48. Paramos ahí y Freddy le hizo el homenaje ahí, en 48. Después fuimos al cementerio y el que habló no fue ninguno de nosotros.
ni Alfonsín, ni Storani, ni Carlos Alconada, ni ninguno de ese sector. Fue Anselmo Marini. Porque él nos dijo, soy el único que puede hablar sin peligro aquí. Nos mandó todos abajo y habló él. Y era el 11 de septiembre. Entonces hizo una cita de Sarmiento cuando cruza los Andes y dice: bárbaros, las ideas no se matan. Eso me acuerdo que fue. Y entonces ahí, vamos a cortar la emoción, ahí a veces muchos políticos me han pedido que yo me pelee con ex compañeros de la juventud que estuvieron conmigo, o de la JP, o que fueron compañeros míos. Y siempre les repito que todos los que estuvieron esa tarde en el cementerio, nunca me voy a pelear con ellos. Hagan lo que hagan, porque en el peor momento estuvieron. Entonces, esa prueba, y por eso te digo que te da mucha bronca cuando estúpidos, como dice la canción de Ana Belén, siempre aparece algún listo que te dice todo lo que hay que hacer, que todo lo aprendió en los libros y nunca saltó sin red. Entonces, cuando alguien me viene a dar clase, le pregunto en qué curso estuvo. Si estuvo en algún curso que me interesa, lo escucho. Si viene de la Sorbona a darme clase, no. Porque no me va a enseñar nada. Entonces, eso que nos tocó aprender en esa época, que fue dura, que fue jodida, mis compañeros de colegio en cuarto año, cuando cayó Ilia, hicieron un grupo llamado La Santa Revolución. El único que defendió, dos, el gordo Pachano y yo, los únicos dos que defendimos a Ilia fuimos nosotros. El resto todos en contra. Y te lo morfás. Entonces, cuando vos pasaste esos momentos, tomar que los agravios grandes son estupideces de un canal de televisión, que son una noticia, que son un momento, pero hermano, tenemos debates en serio. Yo no sé si fue con ustedes o charlando antes, cuando le van a plantear a Lavalle y al Manco Paz, antes fue, ¿no? Le fueron a plantear un uruguayo unitario, un argentino unitario que estaba en Uruguay, le fueron a plantear que le teníamos que entregar Entre Ríos o Corrientes o Misiones, algo así, a los ingleses y franceses para que nos ayudaran a destituirlo a Rosas. Y el Manco Paz y Lavalle le dijeron: ustedes están locos, ustedes están locos. Cuando vamos siguiendo la noticia de televisión y estamos esperando que el Fondo Monetario nos declare en quiebra, ¿comemos vidrio nosotros? ¿O creemos que nos va a sacar de la quiebra a quién? Entonces, cuando has pasado todos esos momentos y vos sabés quiénes son los que quedan cuando hay que pelear y cómo se rajaron. Hace muchos años, Cavallo era el ministro de Economía. Cuando lo nombran ministro de Economía, me llaman por teléfono y me pide tomar el desayuno. Nos habíamos peleado cuando fue canciller grande. Nos habíamos mandado unas cartas por la guerra de Irak importantes, con insultos respetuosos, pero cuando lo nombran ministro de Economía me dijo: mira, gordo, el presidente me ofreció economía. Y bueno, te felicito, hice lo que vos querías, pero yo necesito ayuda de ustedes. Digo: mira, amigo, nosotros no jodemos. Nosotros defendemos principios, en el tema de la guerra te atacamos por esto, tal.
Cuando se trata de la economía del país, perdemos todos o ganamos todos. Cuando vos necesites cosas en serio y serias para la República, yo te comprometo que Alfonsín, que ya sabe que yo venía a verte a vos, Alfonsín te va a apoyar. Dicho y hecho, en los pocos meses, muchas veces nos llamaba Cavallo para pedirnos, una vez me ubicó en Roma, y el romano, el dueño del departamento, dice: gordo, vos sos famoso, te llamo el ministro Cavallo. Lo llamo a Cavallo y me dice: mira, sé que mañana tiene un almuerzo con Andreotti. Tenemos 2 cosas probadas en Roma, tal y tal. Pedile a Alfonsín si no la puede destrabar. Y la destrabamos. Pero que era obvio, era elemental. Entonces un día viene Eduardo Menem y nos pide que necesita una declaración nuestra de apoyo al gobierno, porque el momento era malísimo, malísimo. Escribimos el documento, Alfonsín, y nos reunimos en el despacho de Harold Lasky, Eduardo Menem, Harold Lasky, Alfonsín, varios peronistas importantes, Manzano, todo. Y Eduardo Menem, cuando terminamos de leer, dice: discúlpeme, Raúl, es un abuso, es un exceso, discúlpeme, si quiere que no. ¿Qué le pasa, Eduardo? El párrafo se podría incorporar tal frase. Entonces me dice: toma nota, vamos al Comité Nacional, me siento en la máquina y empiezo a copiar, a tipear el documento entero, incorporando la frase que había pedido Eduardo Menem. Un gordo, que ya murió, que en paz descanse, pasa atrás de donde yo estaba escribiendo eso, me acuerdo, y dice: esta es la diferencia entre las palomas y los halcones. Con el perdón de todas las damas presentes. Digo, esta es la diferencia entre un pelotudo y uno que no es un pelotudo. Porque pelotudos como vos, cuando esto se puso mal, te rajaste a estudiar inglés en Inglaterra. Y los boludos como yo nos quedamos acá, papito. Entonces, si se llega a quemar todo de vuelta al país, yo me voy a volver a quedar. Y vos te vas a volver a hacer el curso a Londres. Entonces, déjame que si yo me equivoco en un párrafo, en una frase, en una concesión que le estoy haciendo a un gobierno democrático, me equivoqué yo, que somos los que vamos a pagar Por eso te digo, soy exigente, porque me acuerdo de esa época. Entonces a nadie le acepto que le pida una intransigencia mayor que la que tuvimos nosotros. Los que estamos acá sabemos lo que fue. Sabemos lo que era negarse en esa época. Sabemos que no era gratis. Y lo hacíamos. Entonces, volvamos a tener esa suavidad, ese último saludo, esa tocadita en la cabeza, como diciendo: está bien, ¿y qué va a hacer? Muchas gracias por Me fue la respuesta. Puede ser corto. Buenas noches. Perdón, a mí me dicen el mudo, entre los sobrenombres: Oveja, Raulito, Gordo, Mudo. Es decir, que no te preocupes que... Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta iba dirigida a nosotros, quizá que somos más jóvenes, somos hijos de la democracia, no conocemos otra forma que no sea vivir en democracia. Yo entiendo a la democracia como eso mismo, como una forma de vida más que de gobierno, pero también entiendo que uno de los factores más importantes dentro de la democracia es la participación de la ciudadanía y de que todos podamos participar en las decisiones, y eso requiere de un fuerte diálogo entre
los ciudadanos y de los que nos representan. ¿Qué pasa cuando se corta ese diálogo, cuando no hay un diálogo fluido o los que gobiernan no nos representan? ¿Qué pasa con la democracia? Y nada, quería saber tu opinión de cómo se soluciona esta problemática que creo que hoy vivimos y que es una crisis de representación. Sí, se empobrece la democracia cuando falta el diálogo y cuando no hay verdadera representación. Alfonsín tuvo un discurso, creo que en el año 87, por ahí, se llama el discurso del Parque Norte, donde Alfonsín propone la modernización y la participación. Yo un día, pobre, estaba ya en los últimos días, las últimas semanas, Alfonsín, y le compré un libro que después me quedó a mí, que era sobre la interna en Atenas. Porque yo le decía que a Alfonsín le encantaba la interna, hasta se metía en la interna de Atenas, porque estaba con Pericles y con Sócrates en contra de Platón y de Aristóteles. Doctor, no se meta más interna, no joda más. Él era... pero en el tema participación, un día en Salzburgo estaba un politólogo famoso de Estados Unidos, Huntington, y era una reunión sobre la transición de la democracia, de la justicia en Europa del Este. Es un tema interesante, es decir, estaban los teóricos que decían que había que cambiar todo, y estaban los prácticos que decían, cambien lo que hay que cambiar, porque si son todos los miembros del Partido Comunista en Checoslovaquia, no queda ni el loro, porque no queda ni el que prendía la cámara para la televisión. Entonces hablaban varios. Y Huntington en un momento dijo, porque la democracia no está en condiciones de incorporar las demandas de participación y de igualdad. Alfonsín, gallego como era, pide la palabra. Pide la palabra de parte de Alfonsín. Y Alfonsín le dice a Huntington, discúlpeme, profesor, una democracia que no contenga igualdad y participación no tiene sentido. No entiendo cuál es su definición de democracia. Yo creo que Huntington, pobre, lo que estaba diciendo no era que a él no le gustaba eso, sino que para que funcionara mejor, si no había demandas, el tipo era mucho más simple. Pasa que Alfonsín venía elaborando su teoría de participación y de igualdad desde Parque Norte. Vos necesitas que la gente te reclame. Una vez me emocioné en el subterráneo de Buenos Aires porque me encontré 2 senadores peronistas en el subterráneo. Me emocioné. Nunca había visto un legislador nacional en el subterráneo. Y nunca lo vi en un banco haciendo cola. No conocen el mundo. No por Leopoldo Moró, son marcianos. A Leopoldo Moró le decimos marciano. Son marcianos. Entonces, lo de la participación, ¿por qué la mujer tiene que estar en política? Hipólito Yrigoyen fue profesor de lógica en los colegios secundarios y era profesor de colegios de mujeres.
Y no me acuerdo quién, porque creo que me lo contó mi tío Carlos, un autor, un historiador, dice que la gran llegada, comprensión de Hipólito Yrigoyen a la sociedad argentina fue la comprensión de la mentalidad de la mujer, que la entendió en el colegio de señoritas enseñándoles lógica, porque la sociedad tiene mentalidad femenina. Entonces, vos necesitas saber qué piensa, cómo piensa esa mujer. La gorda Carrió me decía, los hombres tienen que conseguir un remedio y van a ver cómo negocian con el puntero del barrio. La mujer va y se afana el remedio de la farmacia, rompe el vidrio y se lo lleva. Entonces, si yo tengo una mitad de mujeres en la sociedad y no están representadas en el Congreso, ¿cómo hago para reflejar ese pensamiento de esa mitad? Ahora, si a la mina que pongo es la esposa de un diputado, lo que estoy poniendo es a la señora, que va a decir lo que el nabo no sabe decir. Ustedes, sigo con el Paul Johnson sobre los judíos. 1600 años antes de Cristo, la importancia que los hebreos le daban a la mujer es único. Porque la mujer piensa distinto, tiene una estructura mental diferente, entonces tiene que estar. Y la persona que esté carente de bienes y que sea pobre, tiene que estar y tiene que hablar. Cuando yo pongo una demanda como la candidata que fue Patricia Bullrich, en el orden, ¿ella sabe acaso que en una villa miseria los chicos y las chicas, cuando tienen que pasar por el corredor de la villa, tienen que pagar peaje? ¿Qué le pide en orden? ¿Qué le ofrece en orden a esa chica? ¿Qué es lo que va a entender por orden? Entonces, si no tenés participación, si no tenés la gente que labura, la gente que se le vence el plazo, la gente que tiene que ir a pagar la luz. Yo tengo amigos míos en la política que no han pagado nunca nada. ¿Qué querés que entiendan? Porque no es el Morphy o la luz. Es el Morphy y la luz y la comida y todo. Siempre es el I. Y la gente común tiene que elegir en el no. Entonces, creo que si no mejoramos lo de la participación, estamos en el horno. Porque vamos a seguir teniendo productos artificiales que nos hablan. Yo te juro por Dios, nací en la política, adoro la política, y cuando escucho de todos los políticos que han surgido en los últimos años, hay 5 o 6 que realmente me resultan, que salió gobernador en Entre Ríos, Frigerio, todos tienen importación de apellido, Frigerio, el otro Pinedo, de Bahía Blanca, el del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, que es un diputado jovencito, brillantes, Monzó. Cuando Macri lo critica a Monzó, ¿quién cree que le consiguió las leyes en el Congreso? ¿Cómo cree que teniendo 80 diputados conseguir leyes que hacen falta 130? ¿Quién le prestaban los 50 diputados? ¿El Arcángel San Gabriel? No, se lo conseguía Monzó, poniendo el bocho, poniendo la carita, tragándose salames y tragándose bananas y tragándose todo. Y todavía va y lo reta, porque hablaba mucho con los peronistas. Sobrevivió 4 años, le tenía que haber hecho un altar a Monzó. Por eso te digo que lo de la participación, necesitamos gente joven que
hemos ido perdiendo el contacto con los jóvenes que recuperen la audacia, recuperen la autenticidad de mandarnos a la mierda las veces que hagan falta. Nosotros mandábamos a la mierda a personajes mucho más importantes que nosotros. A Ricardo Balbín, a Arturo Illia. Discutíamos, nos peleábamos. Y llegamos en el 83 y es como que el gobierno estableció que no se discute más, ¿no, muchachos? Discutan todo. Lo que no les parece, lo defienden, y lo defienden a muerte. Y si el diputado o el concejal llega a amagar, cancelarle el contrato que tiene en el consejo, le hacen una denuncia en el diario. No se jode más en política, que los tenemos que tener adormecidos y tranquilitos con un contrato. No, muchachos, no es así, no es así. Independícense. Nosotros, gracias a Dios, éramos tan ratas cuando éramos militantes jóvenes. No teníamos un consejo deliberante, pero ni disfrazado con Andrina. Una universidad propia, pero ni mamados. No teníamos nada. Entonces, nadie nos podía apretar. Pero sé que lamentablemente después vinieron otras épocas, cuando fuimos gobierno, cuando fuimos oposición, cuando estábamos en la Cámara de Diputados, y ahí se empezaron a dar, tengo que ir a la interna, me gusta fulano, pero que me da el contrato fulano. No, independícense y peleen por cada espacio de participación que exista, aunque les cueste, aunque te puteen. Si ese profesor que te va a tomar mañana, boludo, no. Ese el boludo, y ese día como que se le deja pasar. Pero al otro día lo puteas de vuelta. Porque es así la cosa. Cuando ustedes saben las discusiones que teníamos con Alfonsín, las discusiones que teníamos con Alfonsín, un día nos fuimos sin saludarlo de una cena, de la calentura que teníamos Marcelo Marcó y yo. Antes que empezaran las cenas en Lalín, que eran todos los miércoles, y que fue el gran logro que tuvimos con los gallegos de Lalín, que eran los dueños y que le ofrecieron a Alfonsín de por vida hacer sus cenas ahí, era que a toda la gente, yo venía acá, hablaba con ustedes, no con todos ustedes, pero con 4 de ustedes. Yo les decía, si van a Buenos Aires los miércoles a las 9 de la noche, en la calle Moreno, entre tanto y tanto, nos reunimos a conversar. Entonces yo tenía esa posibilidad de fijar un lugar determinado para que todos los que pudieran ir desde el interior una vez cada 4 o 5 meses pudieran llegar y tener lugar. Las primeras 3 o 4 restaurantes que fuimos, comimos la primera noche y a la noche siguiente y al miércoles siguiente nos cancelaron. Nos dijeron que no había lugar, que preferían que no comiéramos ahí. Me lo acuerdo, pero el archivo del odio para un radical dura más o menos 100 años, 120, más o menos. Año más, año menos. El mío, 150 debe estar. Me acuerdo el odio que me dio, que fue el que Marcó le dice algo a Alfonsín, yo le reitero, habían matado a unos obreros de Mata en Córdoba, creo que a René Salamanca y a otros obreros más, que eran del PCR. Y yo insisto, Marcelo Marcó insiste, por segunda vez, y Alfonsín nos contesta, medio ya con el tono gallego de él. Entonces Marcelo Marcó me toca por debajo de la mesa como diciendo, quédate piola gordo, no jodas. Pero de la bronca que nos dio, que no nos dio calce en el argumento, nos vamos sin despedirnos. Lo esperamos a Carlos Alconada afuera. Yo iba a esas comidas, aclaro, porque iba de chofer de Carlos Alconada, ¿no? El nivel mío no participaba
de ese nivel ni el pedo, no. Por eso que ya íbamos colados, y de paso de colado, que metíamos el discurso de la juventud, ya Alfonsín estaba. A la mañana siguiente, al estudio, llamó a Alfonsín. Raulito, qué gusto escucharte. La próxima vez que vengan a Buenos Aires con Marcelito, nos tomamos una cerveza. Alfonsín se había dado cuenta que nos habíamos enroscado fuerte. Lo que más bronca le daba a Alfonsín era cuando le pedíamos cosas que él no hacía para defendernos a nosotros, porque sabía que nos podía costar la vida a nosotros, y él no lo hacía, y nosotros le pedíamos y lo toreábamos, la bronca que le daba a Alfonsín. Pero bueno, discutíamos, conversábamos, a veces estás de acuerdo. Con Hipólito Solano Yrigoyen, a la mierda, para discutir con Hipólito. Era como discutir con el viejo Hipólito Yrigoyen. Hipólito es duro. Bueno, y se discutía. Lo único lindo de la dureza de Hipólito era que hizo poner un cartel debajo del vidrio en su despacho de senador en el 73, que decía: en este despacho no se fuma. Y cuando venía don Arturo Illia, íbamos todos a ver, cuando don Arturo le decía: me trae un cenicero, Hipólito, y sacaba el pucho, y lo fumaba como un duque, y nosotros chochos viendo cómo Hipólito se tragaba el humo como un duque, ¿viste? A Arturo no le iba a decir que no. Pero les digo sinceramente, con los 2 o 3 dirigentes radicales que quedé mal, estoy orgulloso de haber quedado mal, estuvieron con los caras pintadas y todo ese tipo de cosas, pero con el resto nos hemos dicho barbaridades, hemos discutido barbaridades. Con Jaunarena fue ministro mío durante 11 meses. Cuando empecé a leer el libro, yo estaba en República Dominicana. Llego a la mitad del libro, lo llamo como a las 11 de la noche. Le digo: Horacio, es un fenómeno el libro. ¿Empezaste a leerlo ahora, gordo? Y sí, hace 2 años, gordo. Me lo traje acá a Dominicana para empezar a leerlo. Digo: ¿sabés qué lo mejor que tiene el libro? Es la autenticidad. Me hiciste calentar exactamente las mismas cosas que me hacías calentar en el ministerio. Entonces, te mantenés y la amistad sigue absolutamente intacta. No te estoy imputando que te estás quedando con plata en el bolsillo. Te estoy pidiendo que contemples tal tema. Háganlo todos los que son más jóvenes, aunque no nos vean sonrientes, nos hacen. Emmanuel Mounier, este filósofo francés que Alfonsín tanto consideraba, decía: la juventud tiene que hablar con el lenguaje de la juventud, franco, duro, inhóspito. Y las alianzas nuestras, las relaciones nuestras, mía con Marcelo Marcó, con Freddy Torani, con Cotino Silvia, con Marcelo Tur, con Ichangui Cáceres, son nuestras. Ustedes no tienen por qué respetarlas, porque son cosas que nos hemos formado nosotros en nuestra militancia. Ustedes van a formar la de ustedes entre ustedes, y van a ver que van a ser hermosas cuando sean mucho más grandes. Pero no se dejen, porque ustedes votan a fulano y ese fulano está con 10 malandras, se morfan los 10 malandras. No, es una necesidad de ese tipo de tener a los 10 malandras, pero ustedes esa necesidad no la tienen. Agárrenlo a Manuel Mounier y vean esos párrafos que le dedicaba a la juventud.